Esta es la clase 5 del módulo 8 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Aquí tenemos el contenido del capítulo 8, Compendio de Condiciones. En la clase anterior continuamos estudiando el segundo método, el método de las relaciones condicionales, y hoy también vamos a continuar con el estudio de este segundo método, el método de las relaciones condicionales. Aquí tenemos los componentes de la condicionalidad, que es muy importante tener presente cuando estudiamos el patana. Entonces tenemos los estados condicionantes, pachaya dhamma, los estados condicionados, pachayupana dhamma, y las fuerzas condicionantes, pachaya sati. Y ahí nosotros tenemos qué es lo que puede estar dentro de los estados condicionantes, de los estados condicionados, y las fuerzas condicionantes se refiere a las 24 relaciones condicionales. Y aquí tenemos las 24 relaciones en 6 grupos, y aquí tenemos, en la clase anterior estudiamos los grupos 2, 3, 4 y 5, y en esta clase vamos a estudiar el grupo número 6, la mente y la materia, condición de la mente y la materia. Y tenemos 9 condiciones: predominancia, conocimiento, mutualidad, apoyo, nutrimento, facultad, disociación, presencia y no desaparición. Entonces, en esta clase vamos a estudiar el sexto y último grupo de las 24 relaciones de acuerdo con el compendio de la Abhidhamma de Anuruddha. Entonces, por favor, tener a mano la segunda edición del capítulo 8 del compendio de la Abhidhamma. Vamos a estudiar ahora la sección número 18, la sección número 18, que es la materia, la mente y la materia, condición de la mente y la materia. La mente y la materia es una condición de la mente y la materia en 9 formas, de acuerdo con las circunstancias, es decir, por medio de predominancia, conocimiento, mutualidad, apoyo, nutrimento, facultad, disociación, presencia y no desaparición. Eso lo mostramos en el cuadro anterior. Entonces hay 9 formas que vamos a estudiar en esta clase, y en esta clase vamos a terminar de estudiar las 24 relaciones condicionales. Entonces la primera de estas es la condición de predominancia. Estamos en la sección 19. Aquí la condición de predominancia es de 2 clases. El objeto tomado intensamente es una condición de los estados mentales por medio de predominancia de objeto. Y los 4 factores predominantes son una condición de la mente y materia conociente por medio de conocimiento. Entonces tenemos 2 clases para la condición de predominancia. La condición de predominancia en Pali es adipati pachaya. Entonces, la condición de predominancia de objeto y la condición de predominancia de conocimiento. Esto lo vamos a explicar en la guía y también en los cuadros que vamos a ver al final de esta clase. Entonces, la condición de predominancia, que es la número 3, como dijimos, es predominancia de objeto, aramana adipati, y predominancia de conocimiento, sahajata adipati. Entonces vamos a ver cada una de estas. Entonces la predominancia de objeto, aramana adipati, es una condición donde el estado condicionante
como objeto domina los estados mentales que lo toman como objeto. Solo aquellos objetos que uno valora, aprecia o desea vehementemente pueden ser los estados condicionantes de esta condición. Entonces, cuando veamos los cuadros vamos a ver específicamente cuáles son los estados condicionantes de esta condición de predominancia de objeto. Esta condición es virtualmente idéntica a la condición de apoyo decisivo de objeto, solo difiere un poco en las fuerzas condicionantes. Mientras ésta tiene la fuerza de ser una potente causa eficaz para el surgimiento de la conciencia y los factores mentales, aquella tiene la fuerza de intensa atracción y dominio sobre esos estados. Y la segunda condición es la predominancia de nacimiento, Sahayata Adipati. Es una condición donde el estado condicionante domina los estados condicionados connacientes. En esta relación, los estados condicionantes son los 4 factores predominantes: el deseo de hacer, la energía, la conciencia y la investigación. Entonces eso lo estudiamos en el capítulo 7, sección 20. Nosotros estudiamos los 4 predominantes. Solo uno de estos puede ser condición de predominancia en una determinada ocasión y solamente en las conciencias de Yavana con 2 y 3 raíces. Los fenómenos materiales y mentales connacientes son los estados condicionados. Entonces esta es la condición de predominancia de conocimiento. Y en la sección número 20 tenemos la condición de conocimiento. La condición de conocimiento es de 3 clases. La conciencia y factores mentales se relacionan el uno con el otro y con los fenómenos materiales connacientes. Los 4 grandes esenciales se relacionan mutuamente y con los fenómenos materiales dependientes, y la base del corazón y los agregados mentales resultantes se relacionan uno con el otro en el momento de reconexión. Entonces esta es la condición de conocimiento, que es de 3 clases. Entonces, veamos la condición de conocimiento, es la número 6 en orden sucesivo. La condición de conocimiento es una condición en donde el estado condicionante, al surgir, hace que los estados condicionados surjan con éste simultáneamente. Esto se compara con la llama de una lámpara que al encenderse hace que la luz, el color y el calor aparezcan con ella. Esta condición se puede dividir en 3 clases, como se hace en el texto anterior, o más detalladamente en 5 clases. Entonces, cada estado mental, conciencia o factor mental, con los estados mentales asociados. Cada estado mental con los fenómenos materiales connacientes. Cada uno de los 4 grandes esenciales con los otros 3 grandes esenciales. Cada uno de los 4 grandes esenciales con los fenómenos materiales dependientes. Y en el momento de reconexión, la base del corazón con los estados mentales resultantes, y estos también con la base del corazón. Entonces, puede ser de 5 clases de una manera más detallada. Veamos la siguiente, la condición de mutualidad. Estamos en la sección 21.
La condición de mutualidad es de tres clases. La conciencia y los estados mentales son una condición del uno con el otro. Los cuatro grandes esenciales son una condición del uno con el otro. La base del corazón y los agregados mentales resultantes son una condición del uno con el otro en el momento de reconexión. Entonces esta es la condición de mutualidad. En la guía 21, la condición de mutualidad corresponde al número 7, es la séptima condición, si nosotros consultamos en el cuadro 8.2. La condición de mutualidad es en realidad un tipo subordinado de la condición de conocimiento. En la condición general de conocimiento, el estado condicionante simplemente hace que los estados condicionados surjan con él mismo. Pero no se requiere que haya una fuerza recíproca. Sin embargo, en la condición de mutualidad, cada uno de los estados condicionantes es, al mismo tiempo y de la misma manera, un estado condicionado con relación a los mismos estados que condiciona. De esta forma, un estado condicionante en la condición de mutualidad le da su fuerza al estado condicionado y a su vez recibe la fuerza del estado condicionado, que es un estado condicionante del mismo. Esto se compara con un trípode en donde cada pie asiste a los otros dos pies recíprocamente, haciendo posible que éste permanezca parado. O sea que está muy bien explicado esto con este símil. Entonces eso es la condición de mutualidad, añamaña pachaya en Pali. Y la siguiente es la condición de apoyo. En Pali es nisaya pachaya. La condición de apoyo es de tres clases. La conciencia y los factores mentales son una condición del uno con el otro y de los fenómenos materiales connacientes. Los cuatro grandes esenciales son una condición del uno con el otro y de los fenómenos materiales dependientes. Y las 6 bases son una condición de los 7 elementos de la conciencia. Entonces veamos la explicación de la condición de apoyo nisaya pachaya. Entonces la condición de apoyo es la número 8. Es una condición en donde el estado condicionante, sirviendo de apoyo o base, hace que los estados condicionados surjan. Se dice que el estado condicionante está relacionado con el estado condicionado de una manera similar a la forma en que la tierra apoya los árboles y la vegetación, o el lienzo es el apoyo de la pintura. Las dos categorías principales de la condición de apoyo son condición de apoyo de conocimiento, sahayata nisaya, y la condición de apoyo de prenacimiento, pureyata nisaya. La condición de apoyo de conocimiento es idéntica a la condición de conocimiento. La condición de apoyo de prenacimiento incluye 2 subtipos. Una es la condición de apoyo de prenacimiento de base, Watu Pureyata Nisaya, que es idéntica a la condición de prenacimiento de base, referida bajo la condición de prenacimiento. El otro se denomina condición de apoyo de prenacimiento de base y objeto, Wataramana Pureyata Nisaya. Este último, se refiere al caso especial
en donde una conciencia surge apoyada por la base del corazón y al mismo tiempo toma la base del corazón como su objeto. De esta forma, en tal ocasión, la base del corazón es simultáneamente un apoyo y un objeto de la misma conciencia. Con relación a esta condición, el Patana dice: uno contempla con discernimiento que la base interna es impermanente, sufrimiento e insustancial. Ese es un caso. Uno se deleita y se regocija, tomándola como objeto. El deseo surge, la concepción errónea surge, la duda surge, la agitación surge, el desplacer surge. Y ahora tenemos el 23, la sección 23, la condición de nutrimento. La condición de nutrimento es de dos clases. El alimento es una condición de este cuerpo y el nutrimento inmaterial es una condición de la mente y la materia consciente. Entonces la condición de nutrimento es la número 15, es una condición donde el estado condicionante se relaciona con los estados condicionados, produciéndolos, manteniéndolos en existencia y apoyando su crecimiento y desarrollo. Esto se compara con un puntal que sostiene una casa vieja y previene que se derrumbe. Por lo tanto, la función esencial del nutrimiento es el apoyo o el refuerzo. La condición de nutrimento es de dos clases: nutrimento material, rupahara, y nutrimento mental, namahara. Entonces veamos cada una de estas dos condiciones. El nutrimento material es la esencia nutritiva que se encuentra en el alimento, la cual es el estado condicionante de este cuerpo físico. Cuando el alimento se ingiere, su esencia nutritiva produce nueva materia producida por el nutrimento, y esta también refuerza los grupos materiales producidos por las cuatro causas, fortaleciéndolos y revitalizándolos de tal forma que ellos pueden continuar surgiendo en sucesión. Entonces ese es el nutrimento material. El nutrimento interno, contenido en los grupos materiales producidos por las cuatro causas, también actúa como condición, fortaleciendo los fenómenos materiales internos connacientes en el mismo grupo y los fenómenos materiales de los otros grupos situados en el cuerpo. Nosotros estudiamos en el capítulo 6 que el nutrimento es uno de los componentes de la octava pura. Eso significa que esta propiedad material se encuentra en todos los grupos de propiedades materiales. Entonces, por eso allí dice que el nutrimento interno contenido en los grupos materiales producidos por las cuatro causas también actúa como condición, fortaleciendo los fenómenos materiales internos connacientes en el mismo grupo y, además, los fenómenos materiales de los otros grupos situados en el cuerpo. Y el otro tipo de nutrimento es el nutrimento mental, que eso lo estudiamos en el capítulo 7, es de 3 clases: el contacto, la volición y la conciencia. Estas son condiciones de los fenómenos materiales y mentales conscientes.
Y aquí tenemos la siguiente, sección 24, la condición de facultad, en pali es indriya pachaya. La condición de facultad es de 3 clases. Los 5 órganos sensibles son una condición de los 5 tipos de conciencia. La facultad vital material es una condición de los fenómenos materiales adheridos, producidos por el kama, y las facultades inmateriales son una condición de la mente y la materia connaciente. Entonces nosotros tenemos ahí las 3 clases de la condición de facultad. Entonces vamos a estudiar ahora cada una de ellas. Entonces la condición de facultad, es el número 16, es una condición donde el estado condicionante se relaciona con los estados condicionados, ejerciendo control en una función o área particular. Esta condición se compara con un panel de ministros, cada uno de los cuales tiene control para gobernar su región del país en particular y no intenta gobernar otras regiones. Como se señala en el texto, la condición de facultad es de 3 clases: facultad de prenacimiento, facultad de vitalidad material y facultad de conocimiento. Entonces veamos cada una de estas 3. En la facultad de prenacimiento, cada una de las 5 sensibilidades surgidas en la fase de presencia de la conciencia de continuidad vital pasada es una condición de facultad para cada tipo respectivo de conciencia junto con sus factores mentales. Bueno, nosotros estudiamos las 5 sensibilidades en el capítulo 6, la sensibilidad del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo. Y entonces son condición de facultad para las conciencias del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo, junto con los factores mentales asociados. Cada una de estas conciencias tiene solamente 7 factores mentales universales asociados. Esto es así porque el órgano sensible controla la eficiencia de la conciencia de la cual es la base. Por ejemplo, buenos ojos producen buena vista, mientras que malos ojos producen mala vista. La facultad de vitalidad material en los grupos materiales producidos por el kama es una condición de facultad para los otros 9 fenómenos materiales en el mismo grupo, dado que ésta los controla manteniendo su vitalidad. Nosotros estudiamos en el capítulo 6 que la vitalidad material es una propiedad una propiedad material concretamente producida, y además estudiamos que la vitalidad material es solamente producida por el kama. Entonces, por eso esta condición de la facultad de vitalidad material ocurre solamente en los grupos materiales producidos por el kama. Y el tercer caso es las 15 facultades inmateriales. Nosotros eso lo estudiamos en el capítulo 7, sección 18. Nosotros tenemos en el capítulo 7, sección 18, nosotros vimos que hay 22 facultades. Entonces vamos a tomar aquí solamente las 15 facultades inmateriales. Son cada una facultad de conocimiento de los estados mentales asociados y de los fenómenos materiales connacientes. Entre las facultades, las 2 facultades sexuales de la feminidad
y masculinidad no son estados condicionantes en la condición de facultad. O sea, de que nosotros tenemos 22 facultades, pero tenemos que tomar solamente las facultades inmateriales, entonces tenemos que excluir las 5 sensibilidades y las 2 facultades sexuales de la feminidad y masculinidad. Entonces tenemos solamente 15 facultades inmateriales. Ahora, la feminidad y la masculinidad se excluyen porque no tienen las funciones de una condición. Una condición tiene 3 funciones: producir, apoyar y mantener. Pero las facultades sexuales no realizan ninguna de estas funciones. Sin embargo, ellas, aún así, se clasifican como facultades porque controlan la estructura sexual, la apariencia, el carácter y la postura del cuerpo, de tal manera que la personalidad, como un todo, se identifica ya sea con lo femenino o lo masculino. La sección número 25 es la condición de disociación. En Pali es Vipayuta Pachaya. La condición de disociación es de 3 clases. En el momento de reconexión, la base del corazón es una condición de los agregados mentales resultantes y la conciencia y los factores mentales son una condición de la materia conociente por medio de conocimiento. Entonces, y la subsiguiente conciencia y factores mentales son una condición de este precedente cuerpo material por medio de posnacimiento. Y las 6 bases durante el curso de la existencia son una condición de los 7 elementos de la conciencia por medio de prenacimiento. Entonces, expliquemos esta condición de disociación aquí en la sección 25 en la guía. Entonces, la condición de disociación es la número 20. Es una condición donde el estado condicionante es un fenómeno mental que asiste a los fenómenos materiales presentes o un fenómeno material que asiste a los fenómenos mentales presentes. En esta condición, los 2 componentes, el estado condicionante y los estados condicionados, son necesariamente de 2 tipos. Si uno es material, el otro debe ser mental. Si uno es mental, el otro debe ser material. Esto es como una mezcla de agua y aceite, ambos permanecen separados a pesar de estar juntos. Entonces, lo importante para entender aquí en esta condición de disociación es de qué es la relación entre mente y materia o materia y mente. Entonces, si el estado condicionante es la mente, el estado condicionado es la materia. Si el estado condicionante es la materia, entonces el estado condicionado es la mente. De esta forma, en el momento de reconexión, la base del corazón y los agregados mentales surgen simultáneamente. Cada uno es una condición de disociación del otro debido a las características particulares que los distinguen como fenómenos materiales y mentales. De nuevo, en el momento de reconexión, los agregados mentales son una condición de los tipos de materia producida por el kama. Y durante el curso de la existencia son una condición de la materia producida por la mente
por medio de la condición de disociación. En el momento de la reconexión solamente existen propiedades materiales producidas por el Kama. Una de ellas es la base del corazón. Entonces la base del corazón es un estado condicionante y los agregados mentales que surgen en el mismo momento con la base del corazón son los estados condicionados. Durante la existencia el caso es diferente y nosotros tenemos que tomar la materia producida por la mente. La condición de disociación incluye también el prenacimiento y el posnacimiento. El primero se obtiene entre la materia como estado condicionante y la mente como estado condicionado. El último se obtiene entre la mente como estado condicionante y la materia como estado condicionado. Estas son idénticas a la condición de apoyo de prenacimiento y la condición de apoyo de posnacimiento, respectivamente. Entonces aquí nosotros hemos explicado la condición de disociación. Estamos en la sección número 26. Son las condiciones de presencia y no desaparición. Entonces, la condición de presencia se llama Atipachaya y la condición de no desaparición se denomina Avigata Pachaya. Entonces, las condiciones de presencia y no desaparición son cada una de 5 clases: conocimiento, prenacimiento, posnacimiento, alimento y facultad material. Entonces veamos ahora la explicación de estas 2 condiciones: condición de presencia, que es la número 21, y la condición de no desaparición, la última, la 24. Estas 2 condiciones son idénticas en significado, pero difieren solo en nombre. En esta condición, un estado condicionante ayuda a los estados condicionados para que surjan o persistan durante cierto tiempo mientras éste existe junto con los estados condicionados. O sea, de que lo que quiere decir es de que el estado condicionante existe mientras el estado condicionado surge y permanece en existencia. Sin embargo, no es necesario que el estado condicionante y los estados condicionados surjan juntos. Lo único que se requiere es que estos 2 temporalmente se traslapen y que el estado condicionante apoye en cierta forma a los estados condicionados durante el tiempo de traslape. Por lo tanto, la condición de presencia incluye tanto el prenacimiento, el posnacimiento y el conacimiento. O sea, de que el estado condicionante puede surgir antes que el estado condicionado, ese es el prenacimiento. El estado condicionante puede surgir después que el estado condicionado, eso sería el posnacimiento, y el último caso sería cuando el estado condicionante y el estado condicionado surgen juntos. Entonces, estas condiciones incluyen renacimiento, posnacimiento y conacimiento. El texto solo menciona 5 clases de condiciones de presencia, pero dado que éstas incluyen subclases, la condición de presencia incluye una amplia variedad de otras condiciones. Esto se esclarecerá en la próxima sección, la cual reúne
todas las relaciones condicionales bajo 4 condiciones generales. En la clase siguiente, en la clase 6, nosotros vamos a estudiar la sección 27, que es la síntesis de las condiciones, y la sección 28, que es el resumen de este segundo método, y también vamos a compartir el cuadro 8.4, que es la síntesis de las condiciones. Entonces, en la próxima clase nosotros vamos a ver un poco más sobre esto. En la próxima clase nosotros vamos a estudiar, terminar estas 2 secciones del capítulo 8, del módulo 8, y vamos a vamos a explicar el origen condicionado de acuerdo a las 24 relaciones condicionales. Entonces eso va a ser el tema de la 6ª clase del módulo 8. Pero ahora veamos el cuadro 8.3 adaptado a este 6º grupo. Este 6º grupo nosotros tenemos la mente y la materia, condición de la mente y la materia. Entonces dijimos que tenemos 9 condiciones aquí y vamos a seguir el orden del compendio. Entonces la primera de estas 9 es la número 3, predominancia. La condición de predominancia es adipati, y tenemos predominancia de objeto. Predominancia es la condición número 3. Tenemos 2 variedades de la condición de predominancia: la predominancia de objeto y la predominancia de conocimiento. Entonces, los estados condicionantes en la predominancia de objeto son 18 fenómenos materiales concretamente producidos, deseables. O sea, de que nosotros tenemos, en el capítulo 6 hemos estudiado los 18 fenómenos materiales concretamente producidos. Pero además de ser un fenómeno material concretamente producido, tiene que ser deseables esos fenómenos materiales. Y 84 conciencias, o sea, aquí vamos a excluir las 2 conciencias con raíz en el enojo, 2 conciencias con raíz en la ignorancia y la conciencia del cuerpo con dolor. Y 47 factores mentales asociadas, y excluimos aquí el enojo, la envidia, avaricia, preocupación. O sea, esos factores mentales siempre están con las conciencias con raíz en el enojo. Por eso tenemos que excluir esos factores mentales. Y la duda es un factor mental que está con las conciencias con raíz en la ignorancia. Entonces, todas estas conciencias y factores mentales son tomados intensamente y pueden pertenecer al pasado, presente y futuro. Y también el nivel. Entonces, esa es la predominancia de objeto. O sea, es interesante, aquí los conceptos no pueden ser estados condicionantes. Y los estados condicionados son las 8 conciencias con raíz en el apego, 8 conciencias grandes sanas, 4 grandes funcionales con entendimiento, 8 conciencias ultramundanas y 45 factores mentales, y aquí excluimos enojo, envidia, avaricia, preocupación, duda y los 2 ilimitados. No sé si se recuerdan los ilimitados de la compasión y la alegría altruista que estudiamos en el capítulo número 2. Todos estos toman el objeto intensamente. Entonces esta es la predominancia de objeto. Y la segunda es la predominancia de conocimiento. Uno de los 3 factores predominantes, deseo de hacer, energía e investigación, con asiente, con 52 yávanas predominantes
y conciencia con estas 52 llámadas. Y los estados condicionados son las 52 llámadas predominantes, 51 factores mentales, excluyendo la duda, aparte del factor predominante, y la materia producida por la conciencia predominante. Entonces esa es la predominancia de conocimiento. Entonces es la número 1 de este sexto grupo, que tenemos 9. Y la segunda es la condición de conocimiento, y aquí tenemos 3 variedades. Entonces, en la reconexión y durante la existencia, 89 conciencias, 52 factores mentales que se apoyan uno a otro, y materia consciente producida por la conciencia en la existencia y materia producida por el kama en la reconexión. En los estados condicionados, en la reconexión y durante la existencia, es lo mismo que los estados condicionantes. 89 conciencias, 52 factores mentales que se apoyan uno a otro, y materia consciente producida por la conciencia en la existencia y materia producida por el kama en la reconexión. Entonces es la primera variedad. La segunda es los 4 grandes esenciales que se apoyan uno a otro y la materia dependiente. Y los estados condicionados es lo mismo. 4 grandes esenciales que se apoyan uno a otro y materia dependiente consciente. Y la tercera variedad, en la reconexión en planos con 5 agregados, los 4 agregados mentales y la base del corazón. O sea, en el momento de la reconexión nosotros tenemos la base del corazón y conciencia y factores mentales. Y los estados condicionados es igual. La base del corazón apoyado por los agregados mentales apoyados por la base del corazón. Y ahora vemos la número 7, que es la condición de mutualidad. También tenemos 3 variedades. Nosotros dijimos que este es un caso específico del caso general del anterior, que es conocimiento. Entonces, la primera variedad es en la reconexión y durante la existencia, las 89 conciencias y los 52 factores mentales. Y los estados condicionados, 89 conciencias y 52 factores mentales. Entonces, mutualidad existe en este caso en la primera variedad entre la conciencia y factores mentales. El segundo es la materia. Entonces, los 4 grandes esenciales como estados condicionantes y los 4 grandes esenciales como estados condicionados. Y la tercera variedad, en la reconexión en planos con 5 agregados, tenemos los 4 agregados mentales y la base del corazón. Este es igual que la condición 6C, que es la condición de conocimiento que vimos anteriormente. Y los estados condicionados es la base del corazón apoyada por los agregados mentales, o los agregados mentales apoyados por la base del corazón, es igual que 6C. Y ahora tenemos la condición de apoyo, es la número 8, y nosotros tenemos aquí 2 tipos, 2 variedades, y las segundas tiene 2 subvariedades. Entonces, el apoyo de conocimiento, que es igual que la condición de conocimiento, los estados condicionantes son iguales y los estados condicionados son iguales que en 6. Así que por favor regresar a la lámina correspondiente de la condición de conocimiento.
Y la segunda variedad tiene dos subvariedades, la 2A, que es apoyo de prenacimiento de base. Entonces, eso es solamente durante la existencia, son las 6 bases materiales. Esos son los estados condicionantes. Y los estados condicionados, como hay mente y materia, entonces en el plano con 5 agregados tenemos las 85 conciencias, excluyendo las 4 conciencias resultantes inmateriales, que solamente surgen en los planos inmateriales, y los 52 factores mentales asociados con esas 85 conciencias. Y 2B es apoyo de prenacimiento de base y objeto. Entonces, los estados condicionantes es la base del corazón, tomado como objeto de la misma conciencia y los factores mentales que ésta apoya. Eso lo explicamos en la sección correspondiente. Y los estados condicionados, entonces aquí tenemos la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Por favor, tener a mano el cuadro de 89-121 conciencias. La conciencia de advertencia en la puerta de la mente es una de las 18 conciencias sin raíz. Después tenemos 29 yávanas de la esfera de los sentidos. Entonces, las 29 yávanas de la esfera de los sentidos en el cuadro los podemos identificar. Son 12 yávanas insanas, 12 yávanas, 8 yávanas sanas de la esfera de los sentidos hermosas, 8 funcionales hermosas de la esfera de los sentidos, y tenemos una yávana que es la conciencia del sonreír. Entonces ahí tenemos las 29 yávanas de la esfera de los sentidos. Y 11 conciencias del registro. Eso lo podemos determinar usando el cuadro de las funciones del capítulo 3. Ahí ustedes, con el cuadro de 89-121 tipos de conciencia, ustedes pueden encontrar cuáles son las conciencias que tienen la función del registro. 44 factores mentales, excluyendo la envidia, avaricia y preocupación. 3 abstinencias y 2 ilimitados, que toman la base del corazón como objeto. Entonces eso es el apoyo de prenacimiento de base y objeto. Veamos la siguiente. Es la condición de nutrimento, es la número 15. Ya tenemos dos tipos de nutrimento material, y tiene dos variedades. Entonces, la esencia nutritiva, que corresponde al nutrimento externo que existe en el alimento. Entonces, y esos son los estados condicionantes, y el estado condicionado son la materia producida por el nutrimento. Y la B, esencia nutritiva interna en grupos producidos por 4 causas. Y los estados condicionados allí son la materia del mismo grupo, excluyendo el alimento y toda la materia de otros grupos. El nutrimento mental, entonces tenemos 3: contacto, volición y conciencia, son los estados condicionantes, y los estados condicionados son 89 conciencias, 52 factores mentales, materia conaciente con cada nutrimento, producida por la conciencia durante la existencia y producida por el kama en la reconexión. Entonces, esa es la condición de nutrimento con sus 2 variedades, y la primera que tiene 2 subvariedades. Y la condición de facultad, la número 16, tenemos 3: facultad de prenacimiento, facultad de vitalidad material y facultad de conocimiento. Entonces, la facultad de prenacimiento, las 5 sensibilidades materiales que estudiamos en el capítulo 6, ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo, que surgen en la fase de génesis de la continuidad vital pasada. Y los estados condicionados
son las 10 conciencias de los sentidos y los 7 factores mentales universales asociados, con las 2 conciencias del ojo, las 2 conciencias del oído, las 2 conciencias de la nariz, las 2 conciencias de la lengua y las 2 conciencias del cuerpo. Entonces ahí tenemos la primera, facultad de prenacimiento. La facultad de vitalidad material, entonces la facultad vital material en la reconexión y la existencia. Y los estados condicionados en este caso son las 9 propiedades materiales producidas por el kama, excluyendo la vitalidad material. Entonces en realidad son 8 propiedades materiales producidas por el kama, son los estados condicionados, connacientes estas propiedades materiales con la facultad vital y que pertenecen al mismo grupo. Y la tercera variedad, la facultad de conocimiento. Entonces nosotros tenemos 8 facultades mentales como estados condicionantes: la facultad vital, la conciencia, la sensación, la fe, la energía, la atención plena, la unificación y la sabiduría. Son 8 facultades mentales como estados condicionantes. Y los estados condicionados son 89 conciencias y 52 factores mentales, materia connaciente con las facultades, producida por la conciencia durante la existencia y producida por el kama en la reconexión. Entonces esa es la condición de facultad, la número 16. Ya ves que este sexto grupo es el grupo que tiene más condiciones. Entonces veamos la número 20, que es la condición de disociación. Entonces tenemos 3 tipos: disociación de conocimiento, disociación de prenacimiento y disociación de posnacimiento. Y a su vez la disociación de conocimiento tiene 2 subvariedades. Entonces la primera es en los planos con 5 agregados, en la reconexión y la existencia, 75 conciencias, excluyendo las 4 resultantes inmateriales, 10 conciencias de los sentidos, conciencia de muerte del Arahant y 52 factores mentales. Entonces son los estados condicionantes, y en este caso los estados condicionados son materia, porque en los estados condicionantes estamos tomando la mente. Entonces los estados condicionados en esta primera subvariedad es la materia connaciente producida por la conciencia durante la existencia y producida por el kama en la reconexión. Y el 1b es igual que el 6c, que es una de las variedades de la condición de conocimiento. Entonces ustedes, por favor, ir a la lámina donde se explica la condición de conocimiento para ver esta subvariedad 1b. Y después tenemos disociación de prenacimiento. Entonces, aquí no vamos a repetir esto, es igual a 8.2a. 8.2a es la condición de apoyo de prenacimiento de base, y 8.2b, que es la condición de apoyo de prenacimiento de base y objeto. Entonces los estados condicionantes y los estados condicionados de esta disociación de prenacimiento son iguales que la condición de apoyo de prenacimiento de base y de prenacimiento de base y objeto. Y tercera variedad, la condición de posnacimiento, es igual, disociación de posnacimiento es igual que la condición de posnacimiento, que es la número 11. Entonces, por favor, ver el cuadro 8.3 y ver eso ahí. Tenemos la condición de presencia, que es la número 21, y dijimos que hay 5
variedades de la condición de presencia, la presencia de conocimiento, que es igual que la condición de conocimiento, igual que 6, la presencia de prenacimiento, que es igual que la condición de prenacimiento, que es el número 10, la presencia de posnacimiento, que es igual que la condición de posnacimiento, que es la número 11, la presencia de nutrimento, que es igual a la número 15.1, que es igual al nutrimento material, y la presencia de facultad, que es igual a la 16.2, que es la facultad de vitalidad material. Entonces, para ver esto, podemos ir a cada una de estas condiciones en el cuadro 8.3. Y la última es la condición de no desaparición, que es igual que la número 21, que es igual que la condición de presencia. Entonces nosotros con esto tenemos las nueve condiciones que integran este sexto grupo de la mente y materia, condición de la mente y materia. Entonces con esto nosotros damos por finalizada esta clase. El material de lectura es la segunda edición del capítulo 8 del compendio de la Abhidhamma. Entonces, esto es el final de la clase 5 del módulo 8 del curso Compendio de la Abhidhamma.